SER Podcast. Lentejas, aceite, pasta, plátanos, huevos, leche. Últimamente parece que para llenar la cesta de la compra, aunque sea con productos básicos, pues tenemos que ir con una calculadora en la mano. Porque si te pones a hacer cuentas, ¿cuánto dinero te gastas en el supermercado? Crónica 24/7. O mejor dicho, ¿cuánto se te ha encarecido ahora la factura en el súper? Vamos primero a la fuente, al Instituto Nacional de Estadística. Los alimentos han disparado la inflación que en España y en la zona euro ha llegado a superar incluso el 10%. Gillian Ayala. Los lácteos, los aceites, los cereales, eso es lo que más ha crecido y lo que más ha aumentado de precio en 2022, con una subida récord. Comprar leche cuesta un 25% más que en 2021. Pero como casi siempre, no a todo el mundo le afecta igual la inflación. Episodio 42. En Crónica 24/7 acompañamos a dos familias al supermercado, familias numerosas las dos, una con pocos ingresos y otra de clase media, media alta. Queremos comprobar cómo ha cambiado su cesta de la compra, si es que ha cambiado, claro. Que nosotros hacemos la compra de 30 euros semanales. Compran menos cosas o más productos de marca blanca. Y ahora que me voy al supermercado, pues es 80-90 euros por lo mismo. ¿Han tenido que renunciar a caprichos o alimentos que solían comprar? No sé lo que me gasto, pero mira, tengo aquí algún ticket, fíjate, 290 euros. ¿Cómo se organizan ahora en casa con el presupuesto? ¿Cuánto dinero destinan cada mes a hacer la compra? Leche, naranjas, luego ahí tengo pizza. ¿Hasta qué punto llega la desigualdad también en el supermercado? Inflación y lucha de clases en el supermercado. Por Sonia Ballesteros. Nos acercamos a Fuenlabrada, ciudad situada al sur de Madrid, una de esas poblaciones que en su momento, cuando empezaron a crecer, recibieron el nombre de ciudad dormitorio. Sisi, nacida en Bolivia, de nacionalidad española y madre de 3 hijos, no tiene inconveniente en contarnos de qué forma le está afectando la subida del precio de los alimentos. Lo primero es saber cómo organiza ella la compra. Yo siempre hago una lista, obviamente para no excederme, porque normalmente cuando decimos voy a comprar una cosa, terminamos comprando más. Por eso es importante para mí regirme a la lista para no salir, digamos, del presupuesto. Ahora mismo, ¿cuál es el presupuesto semanal? 100 euros. A unos 40 kilómetros de Fuenlabrada, en el norte de la ciudad de Madrid, nos encontramos con Rocío. Son 4 de familia. Aunque tiene una pizarra en la cocina para apuntar lo que necesita, no suele hacer una lista muy precisa ni tiene un presupuesto cerrado. Yo soy bastante anárquica cuando hago la compra, porque nunca sé qué me hace falta y lo más cómodo para mí, lo que he hecho siempre ha sido hacer la compra por teléfono. Aunque partiendo de situaciones diferentes, las dos reconocen que todo ha subido mucho. Coinciden en que se nota sobre todo en la fruta y la verdura. La decisión de Sisi ha sido esta. Ahora mismo estoy comprando plátanos, todas las semanas plátanos, ya que quieres comprar un poco de uva, un poco de fresa o otra fruta, está súper caro, no hay manera. Entonces estoy a plan de plátanos y algunas veces pues que encuentro alguna oferta, pues manzanas. La manzana es un lujo en esta casa de Fuenlabrada, mientras Rocío reconoce: compro fruta de temporada porque me gusta la fruta de temporada, así que la sandía y el melón este año lo hemos estado consumiendo a precio de oro. Pero claro, nos gusta la sandía y el melón y bueno, pues hemos pagado por sandías, pues a lo mejor, no me sé muy bien los precios, pero eran 9 o 10 euros por la sandía. Y añade escandalizada que pagó casi 7 euros por unas flores de brócoli. Pero pasamos a la carne. La carne más económica es la de cerdo, porque la de pollo ha subido, que parece que estás comprando oro en lugar de pollito. En casa de Sisi reina la carne de cerdo. Me asomo al frigorífico de Rocío, donde encuentro pollo y ternera, además de abundante embutido. Y luego, mira, ves, también luego tengo embutido de base, me gusta el jamón y la verdad que no como jamón todos los días, pero cuando me quiero tomar una tapa de jamón, pues quiero que sea un buen jamoncito. Otro producto que ha subido mucho ha desaparecido también en la casa de Fuenlabrada. El pescado ya es otra historia, el pescado es imposible. El pescado, a menos que lo compres congelado, que igual cuesta como si fuera oro, y fresco ya ni te cuento. O sea, es imposible comprar pescado. Y aunque Rocío coincide en lo del precio excesivo del pescado, nos abre el congelador. Y aquí el pescado. Compro cada vez menos pescado fresco, porque el pescado sí que se nota que es bastante más caro. Estas gambas las traje de Ayamonte. Almejas,
las compro. Estas son de allá arriba, de todo a millón, porque tenemos aquí la pescadería que es bastante cara. Esto es un salmón, pero este salmón es marinado. Esto es muy barato, esto sí que es más barato el salmón. El pescadito me gusta. Les pregunto si han dejado de comprar alguna cosa. Si veo las picotas que me gustan muchísimo y que están muy caras, no las compro. Luego tienes los espárragos trigueros, que son los gordos, que son carísimos. Esos nunca los compro, ¿ves? Si me dices, pues, ¿cuál que compras? Pues me voy al fino. Hay muchas cosas que he dejado de comprar porque han subido muchísimo. Por ejemplo, nosotros comprábamos unos yogures, son los que le gustan a mi hijo que tiene autismo, que tienen cereales y que nosotros lo comprábamos en 2 euros. 3 euros ahora. He tenido que cambiar a marca blanca por completo y aún así la marca blanca está muy cara. No desvelamos nada que no se sepa, aunque a veces hay que visualizarlo para entender de qué forma tan distinta afecta esta inflación en la cesta de la compra a unos y a otros. La reflexión nos la brinda Sisi. Te planteas y dices, ¿y ahora cómo vamos a alimentar a nuestros niños? Porque si se trata de llenarles la barriga, está súper fácil. Pero no se trata de eso, sino que se trata de alimentarles correctamente, porque hay cosas que no te puedes dar el lujo hoy en día de poder comprar, porque es un lujo prácticamente. Crónica 24/7. Si para un adulto maduro es difícil reconocer que no está bien, que tiene un problema de salud mental, para un niño o un adolescente dar ese primer paso es todavía más difícil. En este episodio vas a conocer la historia de María. Tiene 14 años y anorexia. Nos sentamos con su familia para tratar un tema que sigue siendo tabú, los problemas psiquiátricos en la adolescencia. Aquellos con trastornos mentales ya diagnosticados han empeorado de su patología y otros han debutado con cuadros complejos. Y buscando algunos datos nos hemos encontrado con que en España está aumentando mucho y rápido el número de jóvenes que sufren este tipo de problemas. Miedo, incertidumbre, duelos por seres queridos. Y con un grupo de expertos intentamos responder a una pregunta. ¿Por qué pasa esto? Adolescentes con trastornos psiquiátricos. ¿Por qué están aumentando los casos en España? María tiene 14 años y sufre anorexia. Por Elisa Muñoz. En marzo sus padres empezaron a notar que apenas comía y en un restaurante saltaron todas las alarmas. Poco a poco ya nos fuimos dando cuenta de que era habitual, y además cuando le decíamos que tenía que cenar algo se enfadaba y se iba a su cuarto dando un portazo y tal. Entonces ya un día que nos fuimos a cenar a un chino que a ella le encanta el sushi, y pedimos sushi y ni siquiera probó un pequeño trocito de sushi. Entonces ya dijimos, bueno, esto pasa algo muy gordo. Tras un verano en el que la enfermedad se hizo todavía más evidente, sus padres decidieron llevarla a urgencias del Hospital Niño Jesús de Madrid, donde está ingresada desde hace unas semanas. En ese hospital han visto cómo en los últimos años han aumentado notablemente los casos de trastornos psiquiátricos en los más jóvenes. La atención a urgencias de nuestro hospital se incrementó en 2021 en un 105% más que antes de la pandemia. Y aunque ya previamente a esta habíamos notado una tendencia al alza, no cabe duda que la pandemia catalizó ese avance, siendo mucho más abrupto de lo esperado. Habla la doctora Mar Falla, jefa de psiquiatría de ese hospital. Su compañera Arantxa Ortiz, de La Paz, tiene datos muy similares de su hospital y pone el foco en las edades de esos menores. Lo que ha aumentado es la gravedad en edades más pequeñas. Antes, cuando veíamos algún trastorno más grave, solían ser adolescentes más mayores, pero ahora ya encontramos malestar emocional y patología grave en niños más pequeños, como de 12 años, 13, 14, incluso peques más pequeños vienen con cuadros más graves. Ambas profesionales tienen claro que la pandemia está detrás de muchos de los cuadros de ansiedad y depresión que ven en consulta. Estos últimos años han sido duros para todo. Una combinación de incremento de factores de riesgo, miedo, incertidumbre, duelos por seres queridos, aislamiento social en los periodos más duros de la pandemia, junto a consumo excesivo de redes, violencia intrafamiliar o de género, junto a familias sobreexigidas, preocupadas, con problemas de salud o económico, ha hecho a niños, niñas y adolescentes especialmente vulnerables. Aquellos con trastornos mentales ya diagnosticados han empeorado de su patología y otros han debutado con cuadros complejos.
Pero en realidad el problema viene de atrás y tiene mucho que ver con el estilo de vida actual. La sociedad está perdiendo también las redes de apoyo más comunitarias. La vida está más centrada en el individuo y menos en las relaciones. Y el ser humano necesita del apoyo de los demás. Las dificultades también para la conciliación, ¿no?, de la vida laboral con la vida familiar. El aumento de la exigencia para los chavales, ¿no?, por ejemplo, a nivel académico. La madre de María se reconoce en algunos de esos puntos. Mi hija llevaba como 1 año y medio diciéndonos que le gustaría ir a un psicólogo. O sea, no nos lo decía exactamente así porque cuando era más pequeña, a raíz de cuando nació su hermana, empezó a hacerse pis otra vez, mucho después de 4 años sin hacerse pis y todo eso, había estado con una psicopedagoga que la veía una vez por semana y tal, y le contaba ya sus cosas y sus miedos y sus cosas. Y entonces lo que nos verbalizaba no es exactamente quiero ir al psicólogo, es me gustaría volver con Belén, o si no es con Belén, con alguien para poder hablar de mis cosas y tal. Entonces, pues eso, mi hija llevaba tiempo pidiéndonos pues ayuda psicológica y la verdad es que bueno, tenemos 3 hijas, los 2 trabajamos entre que si extraescolares para arriba, extraescolares para abajo y tal, y que tampoco la veíamos tan mal, porque supongo que si la hubiéramos visto muy mal, pues todo eso hubiera quedado en segundo plano y la hubiéramos llevado, pero el caso es que por unas cosas y por otras pues no la llevamos. Y es que llegamos a uno de los factores más importantes, la comunicación. Es fundamental para detectar casos de manera precoz. Los seres humanos somos seres sociales y necesitamos relacionarnos con los demás, hablar de nuestros problemas, no para que nos den la solución mágica, que no existe, ¿no? Pero es verdad que el poder compartir, el sentir que el otro como que le importamos, que nos escucha, que está interesado en lo que nos pasa, eso ya es tranquilizador. Yo también hay alguna cosa que digo y es que en esto de los tiempos actuales y de las dificultades en la conciliación laboral y familiar, no, muchas veces se nos soltaba la coletilla esta de que para criar a un hijo lo importante es que el tiempo que se pase con él, una madre, un padre, sea un tiempo de calidad. Pero yo siempre digo que además de ser de calidad debe de ser de suficiente cantidad como para que ese hijo tenga el tiempo suficiente de poder compartir y de poder comunicar, ¿no?, lo que le asusta, lo que le preocupa, lo que teme. La doctora Falla hace además un último apunte. Como sociedad debemos reflexionar acerca de los estilos de crianza, la pérdida de valores, la búsqueda de la inmediatez, la intolerancia a la frustración, junto a la tendencia a psiquiatrizar o psicologizar cualquier malestar emocional. Gran parte de los problemas de los adultos se inician a partir de los 15 años, pero eso no quiere decir que todos se cronifiquen. Cuanto antes llegue el diagnóstico en salud mental, mejor pronóstico tendrá. Crónica 24/7. Miércoles 20 de octubre de 1982. Tiempo de información en la SER. Y entramos rápidamente en el tema de las inundaciones en la zona levantina. Los datos sobre la posible rotura de la presa de Tous son contradictorios. Atención, subsector de tráfico de la Guardia Civil de Valencia. ¿Tienen noticias de última hora, por favor? Pues de última hora nosotros la confirmación que tenemos aquí es que la presa ha reventado. A las 7:15 de la tarde de ese miércoles 20 de octubre, la presa de Tous se vino abajo y provocó una crecida catastrófica. 16.000 metros cúbicos por segundo. Es una de las mayores que se han registrado en España. Más de 16.000 personas han tenido ya que evacuar sus hogares en diversas poblaciones de la provincia de Valencia. Y la rotura de la presa en Valencia marcó la vida de toda una generación, de una localidad y de la memoria colectiva de todos los que hoy por hoy vuelven a pasar por ese lugar. Se ha producido un importante incendio en la estación hidroeléctrica española de la localidad de Alcira como consecuencia de un cortocircuito. Esta localidad se encuentra en estos momentos sin suministro de fluido. Décadas después, miramos al pasado y nos preguntamos si algo así puede volver a suceder hoy en día. Últimamente hemos vivido varios fenómenos naturales extremos, así que hay motivos suficientes para por lo menos tener dudas. ¿Volveremos a vivir otra pantanada como la de Tous? Así fue la pantanada de Tous. Historia de una catástrofe.
Octubre de 1982 es un mes que no han olvidado los vecinos de la comarca de la Ribera, en Valencia. Por Adrián Sánchez. Han pasado 40 años, pero los recuerdos de lo que allí ocurrió siguen muy vivos en la memoria colectiva. La lluvia cayó esos días con una intensidad y cantidad nunca antes vistas. 600 litros por metro cuadrado en 15 horas y más de 1000 litros en algunos puntos solo en día y medio. La coordinadora del Grupo de Meteorología del CEAM, el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo, es Amiroko Dayar y lo define como la primera gota fría. Fue el primero que se constató como una gran gota fría en la cuenca del Júcar. Una de las características principales de este evento y que realmente determinó su gran daño fue el hecho de que se creó un sistema convectivo estacionario. Es decir, esta estacionalidad del sistema convectivo lo que generó es que se acumulase muchísima agua durante un periodo corto de tiempo y efectivamente afectó a una gran zona, una zona muy importante, y sobre todo en la parte alta se acumuló muchísima agua. Llovió mucho en esa comarca, pero también aguas arriba, lo que provocó que el pantano de Tous llegara a su límite máximo de capacidad. Pronto el agua comenzó a sobrepasar la presa, que se quedó sin suministro eléctrico. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo pudo reventar? Nos lo explica Adrián Morales, el director técnico de Ipresas, que es una empresa que está especializada en la seguridad de estas infraestructuras. Este tipo de embalses tienen unos órganos de desagüe que se llaman aliviaderos, que es por donde sale el agua y va saliendo el agua del embalse. Entonces, este aliviadero estaba operado por compuertas y estas compuertas no se pudieron operar porque no había electricidad. Entonces no se pudieron abrir las compuertas y al no poder abrir las compuertas, pues empezó a subir el agua, empezó a pasar por encima de la presa, y al ser una presa de tierra, pues lo que pasa en este tipo de presas cuando pasa agua por encima es que se va erosionando el cuerpo de presa hasta que se llevó la presa entera. Y aquí llegó la catástrofe. El agua sin control arrasó las poblaciones que se iba encontrando, cuyos habitantes fueron trasladados a las zonas más elevadas. Las inundaciones abarcaron una lengua de 53 kilómetros, parte del agua embalsada desembocó en el mar y el resto en la Albufera de Valencia. Los vecinos lo perdieron todo y recuerdan como si fuera ayer el momento del desalojo. Sent que el coche de la policía, sent que diuen, por favor, todo el mundo fuera de las casas y súbanse a la montaña. La situación era un poquito alarmante, ¿no? En localidades como Tous o Gabarda, el agua alcanzó hasta el primer piso de los edificios. El agua hasta el techo. Tuve suerte porque yo vivía en un quinto piso. Pero, por ejemplo, mi cuñado, que vivía en un primer piso, le cogió toda la fábrica de muebles, que tenía una fábrica de muebles, y el pobre tenía que ir a limpiar a su fábrica y luego al piso, que en el piso le entró 1,20 metros de agua. Y las consecuencias fueron fatales. Además de los fallecidos, los daños materiales se contaban por millones. Los hoteles de Gandía estaban plenos Los hoteles de Gandía estaban llenos, no nos cobraron nada, fue gratis e invitaron a toda la gente. Estaba todo lleno de barro, las calles llenas de neveras y otras cosas que se podrían haber salvado limpiándolas, pero las tiraron. El centro de las calles estaba lleno de cocinas. Por lo menos hubo 8 metros de agua. 8 metros de agua. ¿Podría volver a pasar? Muchas cosas fallaron entonces. La presa no soportó esa cantidad de agua, todas las comunicaciones se cortaron y durante horas ni siquiera estaba confirmado que la presa había reventado. Son las 3 de la madrugada, 1 hora menos en Canarias. La emisión de la cadena SER durante esa madrugada es un ejemplo de ello. La Guardia Civil mantenía que la presa se había roto, que ellos lo habían visto. Han visto que no ha sido un simple, la compuerta, sino que ha reventado el muro. O sea, vamos a ver, ¿ellos han podido ver el roto de la presa o simplemente un desbordamiento de agua que puede aparentar una rotura? El teniente de la Guardia de Calais ha presenciado la rotura de la presa. Pero la Confederación Hidrográfica del Júcar insistía en que no. Incluso al día siguiente mantenía que el agua solo había sobresalido la presa. La presa del pantano de Tous no ha reventado, sino que tan solo sufre una erosión en su coronamiento por la que han escapado grandes cantidades de agua que provocaron la alarma y la sensación de grave peligro. En ese momento, el pantano llevaba ya más de 12 horas vaciándose. Unos errores que provocaron cambios profundos en la gestión hídrica y de las emergencias en toda España. Pocos años después, detalla Adrián Morales, se aprobó un nuevo reglamento técnico de presas para evitar situaciones como esta. Los niveles ahora se monitorizan al minuto y antes de que lleguen las lluvias se desembalsa agua para estar preparados si hay una avenida. La rotura de la presa de Tous fue un cambio total en cómo se estaba gestionando la seguridad de presas en España y hizo que se desarrollara mucha normativa. Cosas que se hacen ahora que no se hacían antes. Por ejemplo, ahora es obligatorio
obligatorio que todas las presas tengan lo que se llama implantado un plan de emergencia, de forma que si hay un fallo de presa, pues ya todo el mundo sabe cómo actuar y qué cosas tiene que hacer. No es imposible que pase, nada es imposible, pero es mucho menos probable. También ahora tenemos muchas más tecnologías para avisar, para comunicarnos, también hay como sistemas más redundantes. En emergencias también se ampliaron los protocolos. En 1982, con el fallo de las comunicaciones, fue imposible la coordinación entre las fuerzas de seguridad, la Confederación Hidrográfica o los ayuntamientos. José María Ángel, que es el responsable de las emergencias en la Comunitat Valenciana, detalla que ahora todo es diferente. Por ejemplo, si un pantano vuelve a desbordarse, los municipios afectados deberían estar desalojados en menos de 30 minutos. Probablemente ahora ya dispongan toda la red de presas y de pantanos del Estado español de sistemas de detección muy precisa. Se han producido mejoras tecnológicas, pero es verdad que cuando te caen 800 litros metro cuadrado, recordemos que era uno de los fenómenos meteorológicos que más han afectado a la Comunidad Valenciana y además añadido con una rotura de la presa de Tous, esto hace una gran emergencia de mucha complicación su resolución. Pero es verdad que estamos mucho mejor y es verdad que hoy se han testado los sistemas de respuesta con una suficiente garantía de éxito. Porque sí, a nivel meteorológico podría volver a pasar, y de hecho ya ha pasado. Las gotas frías son características del clima mediterráneo y Samiro Condallar añade que cada vez son más habituales. Yo creo que se puede hacer muchísimo más, se ha hecho. La coloquialmente conocida Pantanada de Tous fue un punto de inflexión en el que cambiaron muchas cosas. Cuestiones tan importantes como el servicio meteorológico cambió varias de sus actuaciones, pero siempre se puede hacer muchísimo más. De lo que tenemos que ser conscientes es que vivimos en una región que va a sufrir este tipo de eventos siempre, cada vez con más frecuencia y cada vez con más intensidad. Es decir, que la adaptación a este tipo de situaciones va a ser clave para que los daños se minimicen. Por eso los esfuerzos se centran ahora en reforzar la seguridad de embalses y pantanos, en mejorar la predicción meteorológica para saber lo antes posible cuánto va a llover y dónde, y tener siempre listo el dispositivo de emergencia para evitar las pérdidas humanas. En la Ribera, 40 años después de esta pantanada, los pueblos están ya totalmente reconstruidos y la presa de Tous también se reconstruyó desde cero. Ahora es capaz de soportar 5 veces la cantidad de lluvia que cayó en 1982. Crónica 24/7. Estás escuchando Crónica 24/7, un podcast de reportajes donde miramos más allá de los grandes titulares. En casa de Sisi reina la carne de cerdo. Me asomo al frigorífico de Rocío, donde encuentro pollo y ternera, además de abundante embutido. Antes, cuando veíamos algún trastorno más grave, solían ser adolescentes más mayores, pero ahora ya encontramos malestar emocional y patología grave en niños más pequeños, como de 12 años, 13, 14. Sent que el cotxe de la policia, sent que diuen, por favor, todo el mundo fuera de las casas y súbanse a la montaña. La situación era un poquito alarmante, ¿no? Buscamos historias, buscamos voces, matices, momentos que vale la pena contar y escuchar. Gran parte de los problemas de los adultos se inician a partir de los 15 años, pero eso no quiere decir que todos se cronifiquen. Cuanto antes llegue el diagnóstico en salud mental, mejor pronóstico tendrá. De lo que tenemos que ser conscientes es que vivimos en una región que va a sufrir este tipo de eventos siempre, cada vez con más frecuencia y cada vez con más intensidad. Hay muchas cosas que he dejado de comprar porque han subido muchísimo. Crónica 24/7 es una producción de Ser Podcast. Un día que nos fuimos a cenar a un chino que a ella le encanta el sushi, y pedimos sushi y ni siquiera probó un pequeño trocito de sushi. Entonces ya dijimos, bueno, esto pasa algo muy gordo. 600 litros por metro cuadrado en 15 horas y más de 1000 litros en algunos puntos solo en día y medio. Te planteas y dices que ahora cómo vamos a alimentar a nuestros niños, porque si se trata de llenarles la barriga, está súper fácil. Pero no se trata de eso, sino que se trata de alimentarles correctamente. Dirección: Gillian Ayala. Suscríbete en tu plataforma habitual de podcasting para no perderte ningún episodio. Realización y diseño sonoro: Juan Aranaz. Disponible los sábados a las 10 de la mañana en la aplicación y la web de la cadena SER y en las principales plataformas. Cadena SER. La radio.